¿Por qué se le van a la yugular a Rusia desde la prensa, desde los medios de comunicación? Pues porque no la pueden derrotar militarmente hablando. No lo pueden derrotar militarmente hablando. Entonces, ¿por qué se le van a la yugular? Porque Rusia tiene incluso más arsenal nuclear que Estados Unidos o que la mismísima Europa, que por cierto, de Europa nada más hay 2 países que tienen capacidad bélica, pero entre ellos 2 no se quieren mucho. No pueden hacerle nada militarmente a Rusia y por eso la quieren castigar financieramente, comercialmente, económicamente y también incrementar los sentimientos anti-Rusia para que ellos puedan descaradamente justificar las sanciones incluso en contra de la población civil. Vean este gráfico también de nuestros amigos. Miren, de la vida en un gráfico. Así los encuentran, la vida en un gráfico. Voy a ponerles desde el año 1945, cuando se sabe de cabezas nucleares activas, hasta el presente. Saludos, mi querido Alejandro Vázquez, muy amable de su parte. Para que vean ustedes cómo se dio la carrera armamentista en términos nucleares, cuándo llegamos, en qué año llegamos al tope, y obviamente, o no tan obvio, pero también hablar de cómo estamos en estos momentos con el tema de las cabezas nucleares activas. Miren este momento. Estados Unidos prueba su primera arma en Hiroshima y Nagasaki. Después, en el 46, vienen las diferentes pruebas en Indonesia, en Micronesia, en las Islas Fiji, en muchos lugares allá del Océano Pacífico que no es tan pacífico. Pero ven ustedes, mis queridos alumnos digitales, hasta el 49, Estados Unidos, para el cual casi todos los países son una amenaza nuclear, ya tenía 146 ojivas nucleares, por eso me detengo ahí, mientras que la Unión Soviética en el mes 10 del día 23 de 1949 apenas tenía una sola ojiva nuclear, lo cual llevó a la etapa del deterrence, que significa disuasión. Si me atacas con bombas nucleares, te ataco con mi bombita, pero la Unión Soviética también tiene con qué querer a Estados Unidos, aunque hay una asimetría muy importante. Con el correr de los años, vean ustedes cómo Estados Unidos sigue produciendo increíblemente una cantidad espantosa de armas nucleares y, por ejemplo, al terminar el año de 1951, ya en marzo del 52, Estados Unidos cuenta con 520 ojivas nucleares, mientras la Unión Soviética solamente 30. Por eso, al desaparecer la amenaza nazi, los estadounidenses, a la otra contraparte a la que pueden acusar de ser el otro significativo con el cual poder pelear, es el que tiene capacidad nuclear como ellos y es la Unión Soviética. Vean ustedes cómo va avanzando el año 52 y la cantidad impresionante. Este es en el contexto de la guerra de Corea, al final de la guerra de Corea. Estados Unidos ya contaba con 1,073 ojivas nucleares, 10 veces más que la Unión Soviética, que solo contaba con 100. Y aquí me detengo en el 53, porque el Reino Unido de la Gran Bretaña, con apoyo de los Estados Unidos, logran hacerse de su primera ojiva nuclear. ¿Sí se fijan? Ya poniendo las cosas en números, los números hablan por sí solos. Ya poniendo las cosas en números, el dato mata relato, ¿sí o no? Bueno, pues entonces, corre el 53, llega el nuevo jugador llamado Reino Unido. Vean la velocidad de producción de ojivas nucleares de Estados Unidos y obviamente algunas de estas hay que detonarlas. Ahorita vamos a ver cuándo llega Francia también al club de las potencias nucleares. Cuando Francia por primera vez ensaya su ojiva nuclear, vean la cantidad que va alcanzando Estados Unidos. 1960, voy a llegar a 1961. Aquí llega al poder
John F. Kennedy. Cuando llega John F. Kennedy al poder, Estados Unidos casi tiene 21,000 bombas versus 2,290 la Unión Soviética y 143 el Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Sí notan la diferencia? ¿Sí ven la diferencia? Francia acá todavía no tiene ojivas nucleares, pero acá el mundo es una locura porque luego hay que pensar en todas estas bombas, tienes que desactivarlas. 1964, China y Francia también se convierten en potencias nucleares, pero no es la China Taipei, sino la China continental, la China con capital en Beijing o Pekín. Para el 64, Francia tiene 3 ojivas nucleares, China tiene solo una. Vean la diferencia abismal entre China y Estados Unidos para 1964. Este dato es monstruosamente revelador. O sea, en este momento China ni siquiera se imaginaría competir contra Estados Unidos. 29,000 ojivas nucleares versus una que tenía China. ¿Sí me explico? Entonces, avanza, ya pasó para entonces la crisis de los misiles, y con la crisis de los misiles pues había una asimetría muy grande en cabezas nucleares activas. Los años 60 fueron años terribles, fueron años tremendos, porque Estados Unidos producía ojivas nucleares a lo bestia, a lo loco, y además hacía experimentos con ellas en los diferentes océanos. Una cosa tremenda, de verdad. Miren, ¿no? Chequen los números no mienten. Israel, para 1967, que se da la Guerra de los 6 días, también alcanza a tener su primera ojiva nuclear. Y China para entonces llevaba 24, Francia 36, Reino Unido ya rebasaba las 300, pero luego, si se fijan, Reino Unido va disminuyendo en la medida que la Unión Soviética empieza a producir. A esta etapa, a este periodo en los años 70, mis queridos alumnos digitales, se les conoce como la carrera armamentista, la época de la carrera armamentista, en donde también había una carrera nuclear. Se volvieron locos los mandatarios de la Unión Soviética y de Estados Unidos e invertían como desesperados en armamento nuclear. En este momento bien se pudo haber detonado el mundo, y miren cómo la Unión Soviética alcanzó para 1979, para 1978, perdón, cómo le da la vuelta a Estados Unidos. Eso sí, muy pobre la población, sin dinero la población, pero ellos invirtiendo bien contentos en armas. Reino Unido ya para entonces llevaba 500 ojivas nucleares, Francia 231, China 185, Israel 25. Cambian el equilibrio de fuerzas. Estados Unidos se va deshaciendo de buena parte de sus armas poco a poco, paulatinamente, para los años 80, pero de todos modos estamos hablando que tiene arriba de 23,000. En el bellísimo año de 1981, sigue Estados Unidos en franca reducción de sus armamentos, mientras que la Unión Soviética va hacia arriba, construyendo, diseñando armas nucleares. Sin embargo, se termina la Guerra Fría, y en el contexto de la Guerra Fría voy a hacer una pauta, porque aquí estamos en el 87, en la Guerra Fría, ahí en el 89. Bueno, quiero hacer mención, ven que aparece aquí Sudáfrica en 1988. Sudáfrica teníamos la época del apartheid, la separación racial, que era legal. Ojo, ojo, hay mucha gente que cree que lo legal es también legítimo. En México el presidente López Obrador sostiene que no todo lo legal es legítimo. Una cosa que fue legal fue el genocidio. Los alemanes aprobaron leyes para exterminar a los judíos, a los gitanos, a los polacos, a los rusos, a los católicos. El apartheid, la separación racial entre negros y blancos y también entre indios, en Sudáfrica era legal. El régimen de los Afrikaners eran unos blancos racistas, de donde viene, por ejemplo, Elon Musk,
que sometían a la población negra en guetos. Por eso se le llama la guetización o la gente del gueto, porque los ponían a vivir en lugares encerrados, en guetos prácticamente. Pues miren que hasta Sudáfrica llegó a ser potencia nuclear, pero después a los africanos se les obligó, ojo, a salir de ahí. Para cuando se termina la Guerra Fría, Sudáfrica desaparece como potencia nuclear porque era muy complicado que alguien más entrara nuevo al club de las potencias nucleares. Estados Unidos va disminuyendo la construcción de armas. La Unión Soviética, que ya se convierte en Rusia, también las disminuye hasta que entra Rusia, las reduce, va reduciendo, firman tratados de no proliferación de armas nucleares, el SALT 1 y el SALT 2, o sea, SALT 1 y 2, y mientras Rusia empieza a disminuirlas para 1996, vean cómo Estados Unidos nuevamente vuelve a revivir algunas ojivas, a activarlas, pero en el año 97 y en el año 98, dos nuevos países que tienen conflictos bélicos muy importantes, la India y Pakistán, se convierten en potencias nucleares también. Y ojo, India es el primer país no musulmán, no occidental, no, pues sí asiático, pero no asiático de ojos rasgados, que se convierten en potencia nuclear. Pero Pakistán es la primera y la única nación musulmana que se va a convertir en potencia nuclear. No hay otro país musulmán que tenga armas nucleares. Para 1998 casi se va a cerrar el número de países que de manera probada tienen capacidad bélica. Rusia, Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido, Israel, India, Pakistán y más adelante viene Corea del Norte. Corea del Norte. Aquí quiero hacer una puntual precisión. Cuando Ucrania deja de ser Unión Soviética y se convierte en Ucrania, cuando se termina la Guerra Fría, Ucrania renuncia a su arsenal nuclear y le dice a la Unión Soviética, ¿sabes qué? Llévate tu armamento nuclear, no queremos aquí tener armas nucleares. Y Bielorrusia hace lo mismo. Entonces, estos dos países le regresan la capacidad nuclear a la Unión Soviética y en este caso Rusia les dice, ok, nosotros sí tenemos protocolos de cuidado, sabemos cómo se hace esto y prácticamente salen Bielorrusia y Ucrania también del radar de potencias nucleares. Otro país que se presume que también llegó a tener una ojiva nuclear fue justamente Libia, pero a Muammar el-Gaddafi también hay unos que dicen sí, no, pero al final, bueno, pues Muammar el-Gaddafi ya es historia. Para 1998, Estados Unidos vuelve en franca recuperación. Para el año 2000, aquí llega Vladimir Putin al poder. De hecho, Vladimir Putin llega un 26 de marzo del año 2000. Tomen nota, 26 de marzo del año 2000. Y entonces empiezan a firmar tratados de no proliferación de armas nucleares con Estados Unidos. Llegan incluso a tener, miren cómo se invierten las acciones en 2002 en el contexto de que Estados Unidos invade Afganistán e Irak, pero con los acuerdos de no proliferación de armas nucleares o un mundo libre de armas nucleares, entonces Rusia empieza poco a poco a dejar de producir armas. En el año 2006, Corea del Norte se convierte oficialmente en una potencia nuclear con una ojiva nuclear probada, con la cual Corea del Norte se va a empezar a librar de la amenaza de injerencia por parte de Estados Unidos. Los coreanos tienen un trauma histórico muy tremendo. Dicen, cuando en la Guerra de las Coreas Estados Unidos nos invadió entre el 50 y el 53, casi mató al 20% de la población y no lo vamos a volver a permitir. Para el año 2013, los acuerdos de no proliferación de armas nucleares
Miren cómo bajaron de estar en la Guerra Fría en 30,000, en 29,000, cómo ya bajan a 4,000, ¿no? En 2016 se da la voltereta, Estados Unidos sigue deshaciéndose de sus armas nucleares, Rusia también se está deshaciendo paulatinamente de ellas en razón de los tratados, el mundo parece que empieza a respirar. Para 2019, finales del 2019, prácticamente Estados Unidos tiene menos de 4,000 ojivas nucleares activas, Rusia 4,300 y cachito, pero para el 31 de diciembre del 2021, esta es, digamos, el resultado. La cantidad de ojivas nucleares de Rusia es de 4,497, de Estados Unidos de 3,750 y de Francia, de China 350, de Francia 290, de Reino Unido 225 ojivas, de Pakistán 165, de la India 156, Israel se calcula que tiene 90, no se sabe a ciencia cierta de Israel porque tiene una política de opacidad, de no niega, pero no deja revisar, y Corea del Norte se estima que ya ha llegado a producir hasta 40 ojivas nucleares. Pues es el mapa. Este es el mapa para diciembre del 2021 y muchos agradecemos a estos tratados de no proliferación de armas que han obligado a los gobiernos a irse deshaciendo de sus armas nucleares, porque una guerra nuclear activaría el Mutual Assured Destruction, el mecanismo de la destrucción mutua asegurada. Miren, dicen que bastaría una guerra nuclear entre India y Pakistán para que todo el mundo nos cargue el invierno nuclear, la toxicidad, la radiación. Imagínense una bomba que incluso se calcula en teratones, ya no en megatones ni en gigatones, en teratones. O sea, hay una capacidad brutal para infligirle daño severo a este planeta si llega a haber una guerra nuclear. Por eso yo no entiendo los apologistas de la guerra, que también se morirían si hay una guerra nuclear, porque siguen rascándole los besos al oso.